Hola Bea. Muy buenas, Javi. Hoy tenemos un episodio muy especial. Sí, un episodio específico sobre la enfermedad de Alzheimer y el tema de la conducción. Sabemos que las personas con esta enfermedad suelen tener problemas que repercuten en la conducción y por eso muchas veces son ellos mismos los que se limitan a moverse solo por zonas muy conocidas o conducen más lento. Pero hay una gran parte de las ocasiones donde la persona, el paciente, no es consciente de ello y son los familiares los que lo notan. Sí, esto supone un tema de debate habitual en casa, en las familias, que llega a generar discusiones porque el paciente puede resistirse a dejar de conducir por perder la independencia, pero su seguridad y la de los demás es lo más importante, entonces preocupa a las familias. Sí, es por eso que en el episodio de hoy queremos dar una visión un poco general de todo este tema, lo que sería la conducción y la enfermedad de Alzheimer. ¿Por tener esta enfermedad ya no puedo conducir? ¿Qué puedo hacer si mi familiar no es consciente de ello y sigue cogiendo el coche? Otra duda, ¿El seguro me cubre los daños causados si tengo deterioro cognitivo? Pues hoy, en este episodio, vamos a resolver estas y muchas más dudas. Hemos hablado con profesionales que nos ayudarán a afrontar estas cuestiones. Hemos hablado también con la Dirección General de Tráfico y con las aseguradoras. ¿Arrancamos motores? ¡Arrancamos! Se va nublando la realidad. Hoy sé quién soy, mañana no sé. El pasado se pierde y nuestra mente aprende a desaprender. Encontremos la forma de acompañarlos hoy. Llegó el momento de que alcemos la voz. Wow. Alzheimer La Voz, un podcast de Bea Yerga y Javi Polinario, producido por Nexalios Comunica. Vamos con el tema de hoy. Empecemos por el principio, Bea. ¿Por qué no se recomienda conducir a un enfermo de Alzheimer? ¿Qué le pasa al enfermo para que se diga que no puede conducir? Pues sí, vamos a explicarlo para que no quepa dudas, de por qué no se recomienda, que no es un capricho. Sabemos que en las personas con enfermedad de Alzheimer se afectan varias funciones cognitivas, Dependiendo del tipo y del momento de la enfermedad, pues se verán más afectadas unas u otras. La cuestión es que estas funciones son necesarias para la conducción. Por nombrarlas, así un poco a priori de primeras ya, comentamos que entre ellas las que se afectan son la memoria, la orientación, las funciones ejecutivas, que entre ellas estarían la atención, y también las llamadas visuoperceptivas. Bueno, explícanos un poquito más, va. Sí, vamos con las definiciones. Empezando por el principio, como explicamos en el episodio ya de los síntomas, lo más frecuente es que lo primero que se altera es la orientación y la memoria, sí. Que como podemos imaginar es algo imprescindible para conducir. Sí. El hecho de desorientarse puede ocasionar que terminemos perdidos a 100 kilómetros de casa, y si encima a eso le asociamos que nos falla la memoria, que no sabemos cómo volver y que quizá incluso no sabemos utilizar el móvil, pues las consecuencias pueden ser mayores. Claro. Esto por un lado, Además, conducir necesita un tiempo de reacción rápido y tomar decisiones urgentes. Pero como hemos comentado, una persona con Alzheimer puede tener afectadas las funciones ejecutivas, que entre ellas estarían la atención y la planificación. ¿Qué implica esto? Pues que estamos más distraídos conduciendo, que nos cuesta planificar el recorrido o incluso los movimientos que hay que hacer, para coger una rotonda. Y no solo eso, sino que también estaremos más lentos para reaccionar, ante un coche o un peatón, por ejemplo, que se nos cruce, con todo el riesgo que esto supone. Claro. Además, también hay otra función que se altera, que es a lo mejor menos conocida, que son las funciones visuoperceptivas. Toma nombre. Sí, dale. Estas funciones son las que nos permiten distinguir la forma, y los colores de los objetos. O sea, en realidad sería de los obstáculos. Pues, por ejemplo, la posición, el espacio de cada cosa. Si esto está dañado, no podremos manejarnos bien por la carretera porque no sabemos calcular la distancia a la que está el otro coche, o no sabremos bien cómo es la forma de la curva real, entonces no sabremos meter y salir bien de esa curva, con todo lo que ello implica. Y también los colores, las señales, los Sí. semáforos. Bueno, todo esto es lo que se altera de forma, natural en la enfermedad. Pero claro, hay que tener en cuenta también otra cosa que va añadida, que es la toma de los fármacos.
bien sea desde una pastilla que se toma para dormir, una simple pastilla también para la alergia, o otras como para, por ejemplo, el carácter, ¿no? Otras medicaciones. Sabemos que todo esto puede hacer que el cerebro pues, tenga más sueño o vaya más lento, con lo cual tiene una disminución de la velocidad de pensamiento, y esto también acarrea problemas para coger el coche. Claro, pero hay veces que se ha considerado la conducción como una acción automática. Sí. Y por eso quizás no es tan arriesgado conducir por mucho que tengas estas funciones un poco alteradas, ¿no? Sí, muy buena pregunta, ¿eh? Sí que es cierto que es eso, que la conducción, además, cuanto más joven nos saquemos el carné, más integrado lo tenemos, y es un acto tan aprendido que no es de lo primero que se olvide. Por eso es importante, ¿no? Cada persona es un mundo, no desde el principio están todas estas zonas afectadas, entonces no desde el principio hay que dejar de conducir, porque se puede mantener la capacidad, pero sí que hay que tenerlo en cuenta porque es eso, ¿no? Aunque el acto como tal esté aprendido, aunque yo sepa que hay que cambiar esta marcha para ir a tal sitio, ¿no? O que hay que girar el volante de esta forma, o que tengo aquí el intermitente, sí que nuestra velocidad de pensamiento, nuestra capacidad de reaccionar está alterada. Con lo cual, aunque el acto lo mantengamos, sí que hay otras cosas, ¿no? Que a nivel de conducción general nos afectan. Claro. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que no desde el principio, es cierto, nos tienen por qué retirar el carné, pero que hay que tenerlo en cuenta porque seguramente algunas limitaciones haya que tener, ¿no? Y sobre todo tener presente que puede existir el problema. Pero no todo el mundo tiene presente que existe este problema, ni familias, ni mucho menos a veces la persona afectada de Alzheimer. Sí, de hecho este suele ser un poquito el problema más complicado, ¿no? Uno de los síntomas propios de la enfermedad es la llamada anosognosia. Esto no deja de ser eso, ¿no? La dificultad que tiene uno para darse cuenta de que va olvidando las cosas. Vamos a descubrir qué es anosognosia en Descifrando el Alzheimer. Descifrando el Alzheimer, con Isa Yerga. La anosognosia se refiere a la falta de consciencia de una persona sobre la enfermedad que padece, es decir, no es consciente de que está enfermo. En el caso del Alzheimer, lo más habitual es que no se den cuenta de los problemas de memoria o de otras funciones que están sufriendo. O hay veces que pueden darse cuenta pero creen que estos fallos no son para tanto y que es la familia la que exagera. Esta falta de reflexión es la que provoca que no quieran consultar al médico o que se nieguen a tomar ciertas medicaciones, ya que en su mente ellos no están enfermos. Hay que tener en cuenta que la anosognosia es involuntaria. La persona nunca lo hace porque quiere, ni es consciente de ello. Por eso, aunque es difícil de entender y de manejar, hay que intentar no enfadarse ni culparles, porque nunca lo van a hacer a propósito. Parece que la zona implicada en esta alteración, en el caso de enfermos de Alzheimer, sería el lóbulo frontal, aunque como siempre se desconoce del todo qué sucede concretamente en el cerebro. Y aunque como decimos no sabemos por qué pasa, quizá esa falta de conciencia no deje de ser un mecanismo de defensa del cerebro para no enfrentar una situación tan dura como es saber que uno mismo se va perdiendo. Si quieres saber más o conocer algunos consejos para manejar esta y otras situaciones, puedes visitar nuestra página web zonaalzheimer.es. ¡Te esperamos! Anosognosia, no darse cuenta de la enfermedad y de sus síntomas. Esto es habitual que le pase al enfermo de Alzheimer. Pero también al principio es difícil para las personas que le rodean darse cuenta de que algo pasa. De hecho, ya hablamos en otro episodio de cuáles eran los síntomas iniciales que nos deben hacer sospechar que podríamos estar ante una enfermedad de Alzheimer. De hecho, el otro día leí que un estudio de la Universidad de Washington demostró que el 80% de casos de Alzheimer se podría predecir con antelación analizando la edad y la forma de conducir. Es decir, cómo conducía la persona era una señal de que había un deterioro cognitivo. La investigación reveló que las personas afectadas de Alzheimer preclínico conducían más despacio, hacían cambios bruscos, viajaban menos por la noche, hacían menos kilómetros o iban a los mismos destinos. Es curioso porque, bueno, se podría considerar que el GPS instalado en el coche sería como algo así como un marcador, ¿no? Un biomarcador de los que se llaman digital, efectivo pues para identificar personas con Alzheimer incluso en las fases preclínicas, ¿no? En las fases muy iniciales. Sí, lo que está claro es que solo con la forma de conducir, los cambios en la conducción, ya podemos detectar que algo puede estar pasando. Aunque hay veces que la conducción no nos lo indica y también podría detectarse algo.
Pues sí, y aunque es complicado porque no hay ninguna herramienta que te diga sí o no estás totalmente capacitado para conducir, siempre tendrá que ser una buena evaluación neuropsicológica, ¿no? Y de un médico. Hay algunos formularios que nos pueden dar una idea, sobre todo a la familia, ¿no? De si nuestro familiar está capacitado o no para ello. Sí, hemos colgado en nuestra web, zonalzheimer.es, ese formulario para que lo podáis responder en la propia web y con los resultados tengáis unas anotaciones previas de forma casera de si vuestro familiar tiene alguna limitación para conducir o no. Encontrarás todos los episodios del podcast Alzheimer La Voz en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Podimo, YouTube y zonalzheimer.es. El título del episodio de hoy es cómo conseguir que una persona afectada de Alzheimer deje de conducir, ¿no? Esto tiene su sentido porque cuando somos conscientes de ello, es verdad que nosotros mismos ya dejamos de hacerlo, pero creemos que uno de los temas principales es cuando la persona no se da cuenta y en la familia es un estrés, ¿no? Supone un problema. Por eso hoy queríamos aportar esta información. Y ahora queríamos comentar algunos consejos para esas personas que no son conscientes, ¿no? de la enfermedad, pues cómo hacerlo, cómo manejarlo. Sí, cómo pueden los familiares tener algún truquito, lo podríamos llamar, para afrontar esta situación en casa e intentar que nuestro familiar deje de conducir. Lo importante siempre es intentar empezar hablando del tema cuanto antes para que la persona se vaya haciendo a la idea, ¿no? Y que sea un tema que se vaya insistiendo, aunque no hasta agotar, pero sí de manera continua. Siempre con delicadeza, intentando que sea con comprensión, ¿no? Por parte del enfermo, pero siempre abordando el tema, no hay que esconderlo, ¿no? O cambiarlo. Para eso se puede explicar, ¿no? Y se puede empezar diciendo que hay que advertir sobre el riesgo de la seguridad, y ya no solo para él mismo, sino para el resto de las personas. Incluso muchas veces a lo mejor hay que insistir en el riesgo de nuestra propia familia, ¿no? Del riesgo que supondría pues, para un nieto o para un hijo, como una forma de abordarlo. También podemos mostrarle que la familia siente preocupación por ese riesgo de seguridad y pedírselo como un favor, sin hacerle sentir culpable, porque hay que comprender su postura de pérdida de independencia y de responsabilidades. Sí, algo importante siempre a lo largo de toda la enfermedad es que no hay que tomar a la persona como algo ajeno, ¿no? Sino que hay que hacerle partícipe. Hay que explicarle el qué sucede y el que él también tome las decisiones. Entonces, por ejemplo, una opción es pensar de manera conjunta el buscar alternativas de transporte. Pues, por ejemplo, eso, ¿no? Plantear que otros miembros de la familia o vecinos nos lleven, otra persona conocida. O, por ejemplo, por otro lado, pues buscar un transporte público, ¿no? Y que él también se involucre en buscar pues, los horarios, las paradas, las estaciones más cercanas. Es algo que puede darle autonomía, ¿no? Para que no note que le queremos quitar toda la responsabilidad. También podríamos decirle que compartimos el trayecto con él y después despistarle para acabar el viaje sin que haya habido un cambio de conductor. Sería decirle, empiezo yo y luego cambiamos, pero al final no cambiar. También otra opción sería, por ejemplo, reforzar los beneficios de no conducir. Esto es algo que a la persona que le gusta la conducción le va a costar, ¿no? Pero podemos intentar pues, comentar que hay menos estrés, que no tenemos que buscar aparcamiento, ¿no? Y sobre todo yo creo que ahora un consejo muy bueno es ahorrar gastos, ¿no? Tal y como está la gasolina. Otra alternativa sería encontrar pues, la manera de reducir la dependencia del coche, o sea, intentar, ¿no? Que no haya que cogerlo tanto, pues por ejemplo, comprando en comercios que sean cerca de casa, ¿no? Pedir la compra a domicilio, salir a dar los paseos por aquí, por alrededor, ¿no? Que sea la familia a veces que venga más a visitarnos, más que ir nosotros quizá a la casa de los hijos, cositas así. También podemos pedir ayuda a terceras personas para que sean ellos quienes se lo digan y quizás tenga más autoridad o sea más creíble para la persona afectada de Alzheimer. Por ejemplo, que sea el médico quien se lo diga, o el mecánico, o el de la agencia de seguros, el de la correduría que sea de confianza, o un abogado que sea amigo, o cualquier persona de confianza, pero de fuera del núcleo familiar, le dará quizás más credibilidad que cualquiera de los miembros de la familia. Sí, otro de los ejemplos que muchas veces se pueden utilizar es lo de advertir pues, que el seguro no nos va a cubrir los gastos, ¿no? de los daños que se causen y que no compensa coger el coche por este motivo. O decirle que hay una nueva ley pues, que no permite conducir a los mayores de su edad. Es cierto que esto a lo mejor en gente más joven es complicado, pero a la gente más mayor pues comentarle eso, que se ha cambiado la ley ahora y que a partir de su edad pues que ya no se puede coger el coche. Sí, otros truquitos podrían ser, por ejemplo, limitar el acceso a las llaves o escondérselas o simular una pérdida, se han perdido, y de esta manera evitar que en el momento de tener que coger el coche tenga las llaves o acceso a las llaves.
O decirle que el coche está averiado, incluso hablar con alguien que sepa para que o le quite la batería o le quite cualquier otro elemento que impida de verdad que el coche arranque. Sí, muchas veces estas son las medidas más sencillas, ¿no? El decir que el coche no funciona o incluso, pues, en muchas ocasiones es comentarle que alguien de la familia lo necesita. ¿No? He visto muchos casos donde es el hijo o la hija la que se lleva el coche y con esto es verdad que la persona no se enfada. También podemos decirle que hemos tenido que vender el coche alegando necesidad de dinero o decirle que nos lo han robado y en ambos casos cambiar el coche de ubicación o guardarlo en un parking. Todos estos consejos son recomendaciones, ¿no?, que el cuidador hace hacia la persona afectada, hacia la persona con enfermedad de Alzheimer, pero no hay que olvidar que muchas veces los cuidadores también pueden ser un conductor de riesgo por distintos motivos, ¿no? Sobre todo por el tema del cansancio, el estrés, incluso el insomnio, ¿no?, que produce el tener una persona enferma cercana nuestra, ¿no? El gasto físico y psíquico puede hacer que estemos mucho menos tolerantes con el entorno y que también seamos más vulnerables, ¿no?, en la toma de decisiones ante un imprevisto. Por eso, ya daremos también más información sobre este tema, ¿no? Muy importante, cuidar al cuidador, pero comentar que siempre se aconseja que el cuidador conduzca acompañado. Conecta con nosotros a través del mail podcast@zonaalzheimer.es, enviando un WhatsApp al 93 100 5606 o a través de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. En consulta siempre recibimos preguntas tipo ¿cómo se puede hacer para que le retiren el carné?, ¿no? Si existe alguna ley, si existe alguna forma, si tengo que ir a la policía, dónde tengo que acudir, quizá para adelantar la renovación. Son preguntas habituales. Pues por eso nosotros hemos hablado con la Dirección General de Tráfico, en concreto con Adrià Puigpelat, que es el jefe provincial de tráfico de Barcelona, y nos ha respondido claramente qué contempla la legislación vigente y qué tiene previsto la DGT, la Dirección General de Tráfico, para casos como estos, para enfermos de Alzheimer. Le hemos preguntado qué medidas existen cuando hay personas que no tienen todas las capacidades para conducir, pero lo siguen haciendo. El problema que me exponéis, pues desafortunadamente no, es un problema relativamente común, ¿no? Es evidente que cuando obtenemos nuestro permiso de conducción se hace una evaluación de nuestras aptitudes, obtenemos el permiso, somos jóvenes, etcétera, y luego a lo largo de nuestra vida como conductores pues vamos sometiéndonos a una serie de revisiones cada cierto periodo de tiempo. Pero bien, esas condiciones pues pueden ir variando y en particular si tenemos una enfermedad como la que nos ocupa, pues evidentemente nos van a afectar. Esto, teóricamente, los centros médicos donde se pasan esas revisiones lo podría detectar, pero muchas veces, como esos periodos que hay entre revisiones son relativamente largos, pues nos encontramos con problemáticas de que los familiares, los hijos, las mujeres, los maridos detectan que esta persona no está en condiciones y muchas veces no saben qué hacer, ¿no? El tema es que el reglamento de conductores tiene un epígrafe que lo que prevé es que las jefaturas de tráfico, cuando tenemos conocimiento de que una persona ha podido perder esas condiciones que se requieren para poder conducir, podemos someter a esta persona a un examen médico extraordinario para que se verifiquen estas condiciones. Pero, ¿cómo tiene tráfico conocimiento de estas situaciones? A ver, ese conocimiento de que haya podido perder esas condiciones se adquiere de diversas maneras. Normalmente, y por desgracia, la fuente por la que adquirimos ese conocimiento suele ser la policía. Pues, ¿qué sucede? Pues muchas veces las policías van a un accidente y resulta que esa persona que se ha accidentado, pues dice, pues no sé qué me ha pasado, es que me estoy tomando unas pastillas, o es que no sé, tal. Claro, el policía que ve esto dice, a ver, esta persona igual físicamente no está bien, nos lo pone en conocimiento y nosotros actuamos, iniciamos este procedimiento que te decía de someter a esta persona a un examen médico extraordinario. En otras ocasiones, y este tal vez sea un tema menos conocido, es pues a través de las familias, ¿no? Que sería lo importante, ¿eh? Pues podéis tomar nota a continuación de los pasos que hay que seguir para pedir a tráfico que revalúe a nuestro familiar para ver si hay que poner limitaciones o incluso retirar el carnet. Curiosamente, con Mireia Curto. ¿Cómo
puedes solicitar a Tráfico que retire el carnet de conducir a tu familiar que tiene Alzheimer? ¿Cuáles son los trámites que tienes que hacer? 1. Prepara un escrito. En este documento tienes que exponer la situación. Identifícate como familiar con tu DNI, nombre y apellidos y otros datos. Identifica a tu familiar con su DNI y nombre y apellidos y explica que tu familiar es titular de un permiso de conducir, pero que has detectado que actualmente no tiene las aptitudes para hacerlo. Y solicita que, según establece el reglamento, se le someta a un examen médico especial. 2. Envía este escrito a la Jefatura Provincial de Tráfico. Puedes hacer llegar a Tráfico el documento entregándolo de forma presencial en las oficinas de la DGT de tu provincia. Para ello, quizá debas pedir cita previa. O bien, puedes enviarlo a través de la web, con el registro electrónico. Para esto necesitarás algún tipo de autentificación digital, como el DNI electrónico o credenciales de clave. Pero para que sea más fácil, también puedes enviar una carta por correo postal certificado a la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia donde residas. 3. Adjunta un informe médico. Acompaña tu escrito con un informe médico que justifique tu petición. Así le darás credibilidad a tu carta y ayudarás a las personas de la administración que reciben el documento a iniciar más fácilmente el trámite y las gestiones. 4. Tu familiar pasará una evaluación médica especial. Tráfico solicitará a tu familiar que vaya a un centro oficial para someterse a una evaluación médica especial o extraordinaria. Después de esta exploración, los profesionales médicos emitirán un informe que establecerá diferentes grados de aptitudes para la conducción. En el caso de las personas afectadas de Alzheimer, lo más probable es que el resultado de esta evaluación diga que la persona no es apta para conducir. Y 5. Se le retirará el carnet. A partir de ese momento, con esa información del Centro de Evaluaciones Médicas Oficial, la DGT inicia un procedimiento de pérdida de vigencia de esa autorización administrativa que le permite conducir. Por tanto, con la retirada del permiso, esa persona ya no podrá volver a conducir. Así que ya sabéis, con solo seguir estos pasos podéis solicitar a Tráfico que revise la salud de vuestro familiar con Alzheimer para valorar si es apto para conducir o no. Ojo, porque no siempre la DGT retirará el carné. Aunque quizás sea lo más habitual, el centro médico oficial puede establecer distintos grados de aptitudes para conducir y en alguna ocasión puede que no sea necesaria la retirada, ¿no? Sino que quizás solo limite la conducción, pues por ejemplo, a un radio de kilómetros alrededor de la zona donde vivimos, ¿no? O que la limite la conducción durante el día, que no deje coger el coche por la noche. Sea como sea, los pasos que hemos explicado son los mismos para solicitar que se revisen las aptitudes de nuestro familiar y la valoración médica posterior será la más adecuada a cada situación. Seguimos hablando con Adrià Puigpelat, jefe provincial de tráfico de Barcelona, y le preguntamos si a pesar de que nuestro familiar ya no disponga del permiso de conducir, porque se lo ha retirado Tráfico, pero no conseguimos convencerle con las estrategias que hemos explicado antes para que deje de hacerlo y lo sigue haciendo, ¿qué le puede pasar? Ciertamente es un delito, o sea, está previsto en el Código Penal que si conduces bien no poseyendo un permiso o bien porque te lo han retirado, es delito. O sea, normalmente, por eso ya depende del juez la pena que te imponga, normalmente la primera vez no sueles ingresar en cárcel porque la condena es de 2 años o inferior, pero si hay reiteración, hay bastante población reclusa por este motivo. No tanto por eso, más bien son gente por pérdida de puntos, ¿no? Gente que pierde todos los puntos, gente que es muy reincidente en sanciones, se le quita el carnet de conducir por pérdida de puntos, no lo recupera, porque los que pierden por puntos lo pueden recuperar, sigue conduciendo, le pillan una vez, normalmente, bueno, pues no ingresa en prisión, pero si reincide, pues acaba ingresando en prisión. ¿Y qué pasa cuando el conductor tiene el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, pero todavía sigue con el carné de conducir vigente, ¿no? Porque quizá no ha pasado todavía el procedimiento para que se le retire. ¿Se le puede sancionar o considerar delito? No, nosotros eso es lo que te decía, cuando tenemos conocimiento, nosotros actuamos, pero si luego esta persona, por ejemplo, tiene un accidente
nosotros ahí no hacemos nada. Eso ya sería, si el accidente entraña una especial gravedad, pues probablemente eso vaya a ir a un juicio y eso ya, pues, ya se evaluaría otras circunstancias, ¿no? Es cuando tenemos conocimiento, iniciamos este procedimiento, pero no hay una sanción económica o algo de este estilo que nosotros apliquemos, ¿eh? Ese es el punto en que nosotros actuamos, cuando has perdido las condiciones y tenemos reconocimiento, ¿eh? Hemos visto consejos para convencerles, hemos visto esta opción en la que una autoridad impide que pueda conducir legalmente, pero ¿podemos contar con algo más? ¿Qué tiene previsto la DGT sobre la situación de los enfermos de Alzheimer que conducen a pesar de haber perdido sus capacidades? Hay un protocolo de exploración, de hecho se ha hecho una revisión recientemente de este protocolo de exploración, que es el que aplican los centros médicos. En este protocolo se analizan diversos aspectos y en particular pues, las enfermedades neurodegenerativas. Lo que pasa es que, claro, en una exploración que en un centro médico media hora, pues si es difícil a lo mejor detectar esto, si la persona no te lo dice, ¿no? Ese sería el primer punto. Otro tema que se está valorando es, pero todavía no hay nada decidido al respecto, pero a lo mejor volver a modificar los periodos de revisión. Es decir, en lugar de que sean cada 5 años, a partir de una determinada edad, hacer revisiones más frecuentes, ¿no? Aparte de estas medidas que plantea Adrià Puigpelat de cara al futuro desde la DGT, también se comenta siempre que sería recomendable la comunicación, o sea, trabajar de manera conjunta entre las unidades de demencias, la DGT y los centros de reconocimiento de conductores, ¿no? Para que haya un buen paso de información de unos a otros y así, pues, actuar cuanto antes en cuanto se detecta que alguien no está capacitado, pues bien, para retirar el carné o simplemente eso, para hacer revisiones menos espaciadas en el tiempo. Lo que es a nivel burocrático, cuando se pregunta en consulta, nosotros desde medicina no se puede emitir ningún tipo de aviso, ¿no? De forma legal, ni a la DGT ni a otras administraciones. Aunque la idea de que el profesional sanitario lo comente directamente, ¿no? Siempre se ha planteado, a día de hoy no se puede hacer. Es algo que no es legal porque entra en conflicto con la confidencialidad y la protección de datos de la persona. Visita zonalzheimer.es, una web con información, consejos y recursos útiles sobre la enfermedad del Alzheimer, dirigida a personas afectadas de Alzheimer y a sus familiares y cuidadores. Dicen que si una persona con un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer tiene un accidente conduciendo, las aseguradoras no cubren los daños, ¿no? Que pueda causar ni propios ni a terceros, ni materiales ni personales. Por el hecho de tener la enfermedad y no ser apto para conducir, el seguro, en teoría, no se haría cargo de nada. ¿Eso es así? En Alzheimer la voz, eso es así. Hemos preguntado a UNESPA, la asociación española que representa a las empresas del sector de los seguros, una fuente realmente oficial y fiable. Y nos dicen que el seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil opera por norma general en todo momento. Las exclusiones, es decir, eso que no cubre el seguro, están determinadas en la legislación de forma clara y precisa. Y el hecho de padecer una enfermedad no está entre estas exclusiones que marca la ley. Por lo tanto, la aseguradora del vehículo que cause daños a terceros procederá a indemnizar por estos daños, ya sean materiales o personales. Agradecemos la respuesta de UNESPA, que también nos matizan que corresponde a la administración velar porque el conductor disponga de unas aptitudes psicotécnicas adecuadas para disponer de carnet de conducir. De hecho, ya hemos visto que la administración, la DGT en concreto, tiene mecanismos para velar porque los conductores tengan las aptitudes, pero necesita ser conocedora de la situación para iniciar el procedimiento. Aún así, hemos indagado un poquito más en la ley, ¿verdad, Bea? Sí, hemos indagado en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, en la circulación de los vehículos a motor, y el artículo 10 dice que las aseguradoras tienen la facultad de repetición, que se llama, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que en algunas situaciones la aseguradora sí que puede reclamar la indemnización que han pagado, ¿no? Por el daño que ha provocado esa persona en el accidente, acogiéndose a entre otras cosas, por ejemplo, que consuma pues, sustancias psicotrópicas. ¿Y qué pasa aquí? Pues que claro, que dentro de las sustancias psicotrópicas muchos de nuestros pacientes, ¿no? Con enfermedad de Alzheimer las toman, porque aquí se incluirían algunos fármacos como por ejemplo los que se utilizan para dormir, los propios que hemos comentado ya de la enfermedad o incluso los que se utilizan para la depresión o para los cambios de carácter.
¿Esto qué implica? Pues que aunque por ley el seguro nos tiene que cubrir los gastos, es la misma ley la que también dice que la aseguradora, una vez ya sabe que nuestro familiar o que nosotros padecemos Alzheimer, nos puede reclamar lo que nos ha pagado, ¿no? Al propietario del vehículo o al de la póliza. Con lo que finalmente se haría cargo de la indemnización el enfermo de Alzheimer o su familia. Por lo tanto, como resumen, el seguro debe cubrir los gastos, sí, pero también está en su derecho de reclamarlos después a través de un juicio, y con mucha probabilidad tocaría devolverle el dinero y asumir, además, los intereses y las costas judiciales. Eso es así. Ha sido un episodio intenso y lleno de contenido, por eso es interesante hacer un resumen de ideas. Y antes de irnos, Alzheimer para llevar. Las personas enfermas de Alzheimer pueden no tener todas las aptitudes para conducir porque se alteran las funciones cognitivas necesarias para ello, como por ejemplo son la memoria, la orientación, la atención o la visión. Podemos intentar convencer a nuestro familiar para que deje de conducir con algunos truquitos que podéis recuperar en este episodio o en la web zonalzheimer.es. También se puede pedir a tráfico que evalúe a nuestro familiar para ver si hay que poner limitaciones o incluso retirarle el carné siguiendo los pasos que hemos explicado antes. Y la última idea que podríamos destacar es que, según la ley, las aseguradoras cubren los daños en caso de que una persona con Alzheimer tenga un accidente, pero, ojo, porque también pueden reclamarlos a posteriori por tomar ciertos fármacos. Así que, cuidado. Esperamos que os haya resultado útil toda la información que hemos recopilado aquí para vosotros. No pretendemos que nadie se ofenda ni sienta que simplemente por padecer Alzheimer ya no tiene capacidad para tomar decisiones sobre su vida. Sí, nuestro objetivo es ayudar a los pacientes, a las familias y a los cuidadores. Queremos que dispongan de herramientas para afrontar esta situación cuando realmente la persona afectada de Alzheimer puede poner en peligro su vida o la de los demás por el hecho de conducir. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Se va nublando la realidad. Hoy sé quién soy, mañana no sé. El pasado se pierde y nuestra mente aprende a desaprender. Encontremos la forma de acompañarlos hoy. Llegó el momento de que alcemos la voz. Wow. Encontrarás todos los episodios del podcast Alzheimer La Voz en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Podimo, YouTube y zonaalzheimer.es.